El amanecer del 30 de junio de 1908 llegó sobre la taiga siberiana con la quietud espesa y fría que solo conocen los bosques del norte. No había ninguna señal de que aquel martes cualquiera estaba a punto de convertirse en el escenario del fenómeno más violento que la Tierra hubiera registrado en tiempos de la civilización moderna. Los ríos arrastraban el frío del deshielo tardío. Los abedules apenas soltaban sus primeras hojas y la luz se filtraba entre los pinos como si el mundo fuera todavía joven. A las 7:14 algo cruzó el cielo de Siberia Oriental a una velocidad imposible de calcular a simple vista. Una masa de roca y hielo proveniente del espacio profundo atravesó la atmósfera con una violencia que ningún testigo presente pudo explicar con palabras que ya existieran. A una altura de entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie, en un punto preciso sobre la taiga entre los ríos Podkamennaya Tunguska y Chunia, una energía equivalente a entre 10 y 15 megatones se liberó en fracciones de segundo, convirtiendo el cielo en fuego y el silencio en un rugido que viajó a través del aire, derribando personas a cientos de kilómetros de distancia. La potencia de aquel estallido superó en 1000 veces la de la bomba que destruyó Hiroshima. 1000 veces. Más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque quedaron arrasados en un instante. Los árboles cayeron en abanico perfecto, apuntando hacia afuera desde un centro invisible, como si una mano de dimensiones colosales hubiera empujado el bosque entero hacia los bordes, desde un punto exacto ubicado varios kilómetros sobre el nivel del suelo. La zona destruida superaba en extensión a la ciudad de Londres completa, y sin embargo, el objeto nunca tocó la tierra. A 65 kilómetros del epicentro, en el pequeño asentamiento de Banavara, un comerciante llamado Semyon Semyonov estaba sentado en el umbral de su casa mirando el cielo hacia el noroeste cuando todo cambió. Lo que vivió en los 3 segundos siguientes lo describió 13 años después, cuando finalmente llegó al pueblo la primera expedición científica. Sus palabras dicen que el cielo se partió en dos, que sobre el bosque se levantó un fuego que cubrió todo el norte, que sintió un calor tan intenso como si su ropa hubiera comenzado a arder, e intentó arrancársela, que el cielo volvió a cerrarse y que un golpe lo lanzó desde el umbral varios metros hacia atrás, haciéndolo perder el conocimiento por varios minutos. Una quemadura física por una onda de calor a esa distancia solo es posible con una energía de al menos 10 megatones. Los Evenki, el pueblo nómada de pastores de renos que habitaba la región, estaban mucho más cerca del epicentro. Sus testimonios, recogidos años después, describen escenas que ningún libro de texto soviético quiso reproducir antes de los años 90. Manadas enteras de renos ardieron mientras corrían. Las tiendas de cuero volaron encendidas por el aire. Personas adultas fueron arrojadas como si fueran objetos lanzados desde una onda gigantesca. Estos relatos permanecieron ignorados durante décadas. A 260 kilómetros al sur, el maquinista de un tren del ferrocarril transiberiano detuvo la locomotora porque el suelo vibraba de una manera jamás sentida y los pasajeros saltaban desde los vagones en pánico. A 360 kilómetros, en Irkutsk, el sismógrafo de la ciudad trazó una línea que ningún instrumento del mundo había dibujado hasta ese día. Esa línea representaba una onda de choque que viajó alrededor del planeta completo 2 veces en 30 horas, registrada en estaciones de medición de Europa, Asia y América. Lo que ocurrió en los días siguientes en el cielo de Europa Occidental fue quizás la consecuencia más extraordinaria. Durante 5 noches consecutivas, el cielo sobre Inglaterra, Bélgica y Alemania se mantuvo luminoso a la medianoche, con una intensidad que no correspondía a ningún fenómeno astronómico conocido. Los periódicos de Londres del 3 de julio informaron que era posible leer sus páginas en plena oscuridad, sin ninguna fuente artificial de luz. Fotógrafos aficionados tomaron imágenes de las calles a medianoche sin flash, con resultados perfectamente nítidos. La distancia entre el epicentro siberiano y las ciudades inglesas supera los 7000 kilómetros. Un meteorito convencional no puede producir un efecto así.
algo lanzó hacia las capas superiores de la atmósfera una cantidad de materia completamente incompatible con cualquier impacto de bólido conocido. Y sin embargo, en 1908, ningún periódico ruso envió un corresponsal al lugar. Ninguna academia científica organizó una expedición de emergencia. Las notas del observatorio de Irkutsk fueron archivadas y permanecieron sin que nadie las tocara durante 19 años. 19 años de silencio institucional en el país donde había ocurrido una explosión que se escuchó en Londres, que derribó árboles en una extensión mayor que la capital británica. Las razones de ese silencio nunca fueron explicadas completamente. No fue hasta 1921 que un joven mineralogista llamado Leonid Kulik logró convencer a la Academia de Ciencias Soviética de autorizar una expedición. Organizar los recursos tomó 6 años adicionales. La primera expedición formal salió en la primavera de 1927, 19 años después del evento. Kulik viajó con guías Evenki, pero en determinado punto del camino, todos se negaron a continuar. Los chamanes habían prohibido cazar, pescar o incluso hablar en ese territorio. Lo llamaban la Tierra del Fuego. Kulik continuó solo. El bosque entero estaba caído, pero no en desorden caótico. En un abanico geométrico perfecto, con todos los troncos apuntando hacia afuera desde un centro invisible. Pero en el centro mismo, en una zona de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, los árboles no estaban caídos. Estaban de pie, sin corteza, sin ramas. Eran postes telegráficos desnudos y verticales en medio de la devastación total. La onda expansiva había llegado desde arriba en ángulo casi vertical, y la presión descendente los había mantenido en su lugar mientras destruía todo lo que había alrededor. Los físicos modernos llaman a este patrón la mariposa de Tunguska. Es matemáticamente imposible si el objeto hubiera golpeado la superficie. Solo puede producirse bajo una condición muy específica: una explosión aérea, un estallido en el aire, varios kilómetros sobre el suelo, que envía su energía hacia abajo y hacia afuera simultáneamente. Lo que significa que el objeto, llegado del espacio, nunca tocó la tierra de Siberia. Se destruyó a sí mismo en el aire, convirtiéndose en energía pura, sin dejar ningún cráter, sin dejar ningún fragmento identificable. Kulik buscó los fragmentos durante años. Regresó al epicentro 4 veces. Hizo perforaciones en el suelo pantanoso. Envió muestras a laboratorios de Leningrado. No encontró ningún fragmento de meteorito, ni uno solo. La ausencia de material físico era tan completa que resultaba más inquietante que cualquier evidencia concreta que pudiera haber hallado. En 1942, Kulik se alistó como voluntario en el ejército soviético. Fue capturado por las fuerzas nazis y murió en un campo de prisioneros en la primavera de 1943, sin haber obtenido la respuesta que había perseguido durante 2 décadas. 60 años después, equipos de geofísicos italianos y rusos llegaron al epicentro con tecnología que Kulik nunca habría podido imaginar. Usaron georradar, tomaron muestras de los sedimentos del lago Checo a 8 kilómetros del centro. Encontraron microesferas microscópicas enriquecidas con iridio, la firma química inequívoca de material extraterrestre. Pero la cantidad era decenas de miles de veces menor de lo que debería quedar de un objeto de decenas de miles de toneladas. El objeto se había evaporado, no fragmentado, sino literalmente convertido en gas y plasma en las fracciones de segundo que duró su destrucción. Si te gustan los temas que este canal trae a la luz, historias que los libros de texto ignoran y que la historia oficial prefiere dejar en el olvido, considera seguir el canal para no perderte los próximos episodios. El 15 de febrero de 2013, a las 9:20 de la mañana, los habitantes de la ciudad rusa de Chelyabinsk vieron el cielo iluminarse con una luz más intensa que el sol del mediodía. Una bola de fuego cruzó la atmósfera a 19 kilómetros por segundo. La explosión ocurrió a 23 kilómetros de altura, liberando una energía de 500 kilotones, 30 veces menos que Tunguska, pero 30 veces más que Hiroshima.
La onda de choque rompió los cristales de 7.000 edificios y causó heridas a casi 1.500 personas. Nadie murió. La razón fue la altura del estallido. Si el objeto se hubiera desintegrado a 10 kilómetros en lugar de 23, Chelyabinsk habría recibido el mismo tratamiento que Hiroshima en agosto de 1945. Nadie en el mundo sabía que ese objeto existía. Ningún observatorio lo había detectado. Las agencias espaciales de Rusia, Estados Unidos y Europa se enteraron a través de los videos de cámaras de tablero de automóviles rusos 20 minutos después del impacto. La razón es estructural. El asteroide llegó desde la dirección del Sol, la zona ciega permanente de todos los telescopios terrestres. El director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la NASA reconoció en 2018 que la infraestructura de detección funciona únicamente para la mitad del cielo. La otra mitad es completamente invisible. La solución existe. Un telescopio espacial entre la Tierra y el Sol, mirando hacia afuera en la dirección que los instrumentos terrestres no pueden ver. Cerraría esa zona ciega. El proyecto tiene nombre, Neo Surveyor, tiene diseño aprobado y equipo científico. Tenía fecha de lanzamiento para 2025. Fue pospuesto a 2028 y su presupuesto recortado en casi un tercio. Mientras ese telescopio permanece en tierra, la mitad del cielo sigue siendo un espacio desconocido. La reconstrucción definitiva de la órbita del objeto de Tunguska fue publicada en 2008, un siglo después del evento, por un equipo de astrónomos internacionales. Utilizaron los datos originales de Kulik junto con modelos computacionales modernos. El resultado fue un perfil completo. Una masa de entre 50 y 80 metros de diámetro, moviéndose a 30 kilómetros por segundo con un ángulo de descenso de 27 grados. En una órbita característica de los asteroides del tipo Apolo, cuerpos que cruzan la órbita terrestre de manera regular. Y entonces llegaron los números que lo cambian todo. Si el momento en que el objeto cruzó la órbita de la Tierra se hubiera desplazado 4 horas y 12 minutos hacia adelante, la trayectoria habría intersectado la atmósfera sobre San Petersburgo. 4 horas y 40 minutos, Berlín. 5 horas y 20 minutos, Londres. La Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad que hace que cada hora de diferencia corresponda a una desviación de aproximadamente 1.700 kilómetros en la superficie expuesta. 4 horas. Esa fue la diferencia entre la taiga siberiana y el corazón de la civilización europea. Londres tenía en 1908 aproximadamente 6 millones de habitantes, San Petersburgo, 1.900.000, Berlín, 2.100.000. Un radio de destrucción total de 5 kilómetros centrado en cualquiera de esas ciudades habría eliminado entre 500.000 y 1.000.000 de personas en el instante de la explosión. Sobre San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso, el Palacio de Invierno, los ministerios, el Estado Mayor. Una explosión de 15 megatones en ese punto, en 1908, habría eliminado en segundos la estructura completa del poder político ruso. La revolución de 1917 habría sido imposible o completamente diferente. Sobre Berlín, el Kaiser Guillermo II, el Estado Mayor prusiano, los representantes diplomáticos de todas las potencias que 6 años después firmarían los documentos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. El sistema de alianzas que convirtió el asesinato de un archiduque en una conflagración continental nunca habría funcionado de la misma manera. Sobre Londres, el Imperio Británico en la cúspide de su poder. 4 horas. El intervalo aleatorio entre el mundo del siglo XX tal como existió y el mundo que podría haber sido. En la actualidad, 14 observatorios distribuidos por el planeta buscan objetos cercanos a la Tierra. Los más importantes son Pan-STARRS en Hawái, el Catalina Sky Survey en Arizona y el sistema Atlas en 4 continentes. Para el año 2024, el catálogo de objetos cercanos contenía aproximadamente 35.000 entradas, pero el objeto de Tunguska tenía entre 50 y 80 metros de diámetro.
El catálogo actual cubre aproximadamente el 40% de los objetos de 100 metros o más. Para objetos de 50 metros, la cobertura cae al 15%. Para objetos del tamaño del que cayó en Chelyabinsk, la cobertura es menor al 1%. El 8 de agosto de 2023, un objeto de 10 metros de diámetro pasó a 3.500 kilómetros de la superficie de la Tierra, por debajo de la órbita de la mayoría de los satélites de comunicaciones. Fue detectado 12 horas antes de su paso. 12 horas. No existe ningún procedimiento técnicamente viable para interceptar o desviar un objeto en ese intervalo. El 25 de julio de 2019, un asteroide de 130 metros pasó a 70.000 kilómetros, una quinta parte de la distancia a la Luna. Fue detectado 24 horas antes. Su energía en caso de impacto, 30 megatones, el doble de Tunguska. En 24 horas no es posible evacuar ninguna ciudad importante del mundo. El oficial de defensa planetaria de la NASA sintetizó la situación en una conferencia de 2022 con una frase precisa. Dijo que los sistemas actuales ven los objetos que pasan de largo, pero que los que vienen directamente hacia nosotros solo son visibles durante minutos antes del impacto. Minutos, no días, ni horas, minutos. La misión DART de la NASA, completada en septiembre de 2022, fue el primer experimento real de modificación de trayectoria de un asteroide en la historia humana. La nave impactó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro, y cambió su periodo orbital en 32 minutos. Ese cambio, aplicado con suficiente anticipación, sería más que suficiente para desviar un objeto de ese tamaño. La tecnología funciona. El problema es el tiempo. Un objeto detectado con 10 años de anticipación puede ser desviado con una misión relativamente modesta. El mismo objeto detectado con 6 meses requiere una misión incomparablemente más compleja. Con una semana no hay nada que hacer. Ningún gobierno del mundo dedica actualmente más del 0,01% de su Producto Interior Bruto a todas las actividades relacionadas con la defensa planetaria. El presupuesto total que la NASA dedica anualmente a objetos cercanos a la Tierra es aproximadamente equivalente al coste de construir 2 kilómetros de autopista urbana. Con ese presupuesto, se intenta catalogar decenas de miles de objetos, desarrollar misiones de desvío y mantener los observatorios que escanean el cielo cada noche. El 30 de junio de cada año, la Tierra pasa por el mismo punto orbital donde se produjo la intersección con el objeto de Tunguska. Los fragmentos distribuidos a lo largo de la trayectoria original siguen pasando por ese cruce cada año. La mayoría se incendian a 80 kilómetros de altura y nunca alcanzan el suelo. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esa fecha como el Día Internacional del Asteroide. La fecha elegida no conmemora ningún descubrimiento ni ningún triunfo científico. Conmemora un accidente afortunado. El hecho de que la Tierra estuviera girada en la dirección correcta aquella mañana para que el impacto cayera donde cayó. La geología de la Tierra conserva en sus capas la memoria de impactos anteriores que hacen que Tunguska parezca un evento menor. El cráter de Chicxulub, en México, de 180 kilómetros de diámetro, es la cicatriz del impacto que hace 66 millones de años desencadenó la extinción del 75% de todas las especies del planeta. La Tierra ha sido golpeada repetidamente a lo largo. Ese historial no tiene ninguna razón para terminar en el presente. Lo que distingue al presente de todos los periodos anteriores es que por primera vez existe una especie capaz de detectar una amenaza de este tipo con suficiente anticipación para intentar hacer algo al respecto. La humanidad del siglo XXI tiene la capacidad técnica de detectar objetos cercanos, calcular sus órbitas y, en casos favorables, desviar aquellos que representen una amenaza real. Lo que no tiene es la voluntad política y la inversión sostenida necesarias para que esa capacidad sea suficientemente completa. La brecha entre lo que es técnicamente posible y lo que está siendo financiado es enorme. Y esa brecha tiene consecuencias directas sobre el nivel real de protección del planeta.
La frecuencia estadística de eventos de la magnitud de Tunguska sugiere un intervalo de aproximadamente un siglo entre ocurrencias similares, aunque con una variabilidad tan grande que el siguiente podría ocurrir mañana o dentro de 500 años. Lo que no varía es la certeza de que ocurrirá. No es una posibilidad entre un número muy grande, es una certeza con una fecha desconocida. El 60% de los objetos del tamaño de Tunguska no han sido detectados. Existen en el espacio, se mueven en sus órbitas y de vez en cuando cruzan la trayectoria de la Tierra. No sabemos cuándo. Y así, sobre ese suelo todavía marcado por la memoria de lo que ocurrió más de un siglo atrás, sobre esa taiga que volvió a crecer lentamente hasta cubrir los troncos caídos con musgo y nuevos árboles, la pregunta central permanece abierta. La Tierra giró 4 horas en la dirección correcta aquella mañana de verano. El bosque absorbió el impacto en lugar de cualquiera de las grandes ciudades que concentraban el poder del siglo que estaba comenzando. Y en algún punto del sistema solar, en este mismo momento, hay objetos moviéndose en órbitas que cruzan la trayectoria de la Tierra, objetos que no han sido catalogados, que no son visibles desde los telescopios actuales, que se acercan siguiendo leyes físicas, que no consultan con ningún gobierno antes de decidir dónde y cuándo llegará el próximo momento en que el cielo se parta en dos. Publicamos un video cada día y deja un me gusta si te gustó esta historia. Cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.